Hola, estamos aquí con una nueva entrega de nuestra tertulia Automóvil y Vida. Hoy con Pablo Dorrego y Marcos Trigo. Y la noticia que venía en la prensa de estos días era, concretamente, el titular es: el tirón de los coches híbridos y la incertidumbre marcan el sector del automóvil. O sea, simplemente vamos a hablar, pues, de lo que se habla en la calle, de esta noticia y de cualquier cosa que se pueda venir a la cabeza a partir de ella, ¿no? Bien, tenemos aquí a Pablo Dorrego y tenemos también a Marcos Trigo, que no lo conocéis porque es la primera vez que está con nosotros. Marcos es también una persona que tiene un taller aquí en esta ciudad, y un taller independiente, no es de ninguna marca en particular, es un taller donde tocas, pues, todo tipo de casos que te llegan, ¿no? Sí, todo tipo de marca. De marcas y todo tipo de vehículos, entiendo, ¿no? Sí. Bien, a ver, el mercado, en esta noticia que veíamos, el mercado nos dice que ahora mismo ya los híbridos tienen un peso de aproximadamente, si sumamos híbridos y eléctricos, ya en el 50%. Como los los eléctricos están aproximadamente en el 10%, aquí en esta provincia, Nos quedan 40. en otros sitios un poco más, y van creciendo, tanto los eléctricos como los híbridos. Ahora mismo la mitad del mercado ya es o híbrido o eléctrico, el 40% híbridos. Con lo cual, no sé si es una cuestión solo de oferta o solo de demanda, o de las dos cosas. Entiendo que la oferta también está impulsando a que se venda más híbridos, y la demanda, pues como está desorientada, como también dice la noticia, ¿no? pues un poco cae en el híbrido, pues como podía caer casi cualquier cosa. Un poco es en función de ciertas casualidades, ¿no? De lo que le quiera creer al comercial de turno, o que se lo dijo al comprador, se lo dijo su cuñado en la última comida familiar, ¿no? Seguramente. Evidentemente. Entonces, ¿qué opináis? De que la gente, cuando, hombre, a vosotros van por averías, ¿no? Pero también seguramente comentarán, pues a lo mejor compro otro coche, o a lo mejor estoy pensando en cambiar, o simplemente por pasar un rato. La pregunta es, ¿qué coche compro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? La que hace todo el mundo. Y la respuesta es, depende. Claro. Depende. Esa es la pregunta que debería de hacer cualquier comercial que quisiera enfocarse al cliente y darle al cliente lo que necesita, ¿no? Pero la gente, no sé si a Marcos le pasa también, que quieren mucha autonomía. Autonomía. La gente quiere autonomía. Yo tengo un cliente que yo voy a comprar un eléctrico o un híbrido cuando sean de 1000 kilómetros. Pero vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Madrid? ¿O cuándo fue la última vez que fuiste a Andalucía? Hace de años. ¿Y para qué quieres tanto autonomía? Es el primer... Si hace 10 kilómetros al día o 20. Para no cargarlo todos los días como el móvil. Sí, bueno, eso, la verdad es que hay un porcentaje ya importante de los usuarios que andamos un poquito al día, ¿no? Un porcentaje del 80%, menos de 200 kilómetros al día, del 80%, y porcentajes significativos aún muchísimo menos, ¿no? Los de 100 kilómetros y menos de 50. También tienes que pensar que no puedes tener un coche para ir a trabajar todos los días y otro para ir en el mes de julio a Andalucía. Y tienes que tener un coche que te valga para todo. Tus usos diarios. Ahí es donde entran los híbridos enchufables. Yo tengo Claro, varios con ellos que no llegan a 100 kilómetros al día, andan casi todos los días en eléctrico, que lo dejan cargando en casa, y si tienen que ir a hacer un viaje de 100, 200, 300 kilómetros, ya van en gasolina. Pero con el mismo coche. Efectivamente. Y pregunto yo, ¿y hace falta comprar un coche para todos los usos que vas a tener? A lo mejor tienes que comprar un coche para el 90% de los días, o el 95%. Y alquilar uno para cuando quieras ir de viaje. Por ejemplo. Es otra opción. No te preocupes, que además es otra de las cosas que aparecen en los estudios de tendencias, ¿no? Que los otros tipos de uso, ¿no? El alquiler, el alquiler a largo plazo, el renting, el uso, pues, el alquiler específicamente para un viaje. Yo estuve mirando un poco lo que quería hacer la marca de Polestar, la Lincoln, que era un alquiler, tú lo tenías alquilado, pero si tú no lo ibas a usar, por ejemplo, por la semana, no lo usas, digamos que entra como en un lote,
y si viene algún viajante o alguno que está asociado ahí, digamos que se lo alquilas a él durante 2 o 3 días. Y si tú, por ejemplo, uno de Barcelona viene a Lugo y digamos que te alquila tu coche, tú por la semana no lo usas y usa tu coche por aquí. Y tú el día de mañana vas a Barcelona y puedes usar el coche de él. Pago por uso. O sea, lo tienes y como que lo alquilas. Eso, aquí, ahora mismo con nuestra mentalidad... Fue la primera Habría que marca cambiar la pionera. mentalidad de todas las personas. Claro. Seguramente que más de una vez a lo mejor llegan a trabajar el coche y cuando vuelves tienes el sitio. Bueno, a ver, el tema es que sí que Pues es verdad las tecnologías... que las tendencias son a que haya muchas opciones de ese tipo, ¿no? Y las ciudades, pues, ya, es de todos los días que hay opciones, y la gente los usa, ¿no? Y cada vez más, y la gente joven es la única ya que usan, porque la gente joven no quiere tener coche, mucha de ella, etcétera, etcétera. Entonces, eso está ahí como tendencia. A lo mejor nosotros estamos en un sitio donde las cosas van más despacio por el perfil de usuario, etcétera, etcétera. Pero que esa opción va a estar ahí y que va a ir a más. Eso es evidente, ¿no? Pero estábamos hablando de la compra, ¿no? De ahora mismo el mercado, ¿no? De la gente que quiere comprar y lo que hablábamos. Que por un lado, el comercial tendría que preguntarle a la gente ¿para qué quiere el coche? ¿Qué uso le vas a dar? Claro, y lo mismo también un poco pensar cuando el usuario, donde a lo mejor no va a estudiarse todo porque es imposible saber todo el mercado que hay, la gente se informa en internet y tal, pero es un cacao, porque ahora mismo está la cantidad de oferta que es terrible. Yo si quisiera comprar un coche, creo que tendrías que pasarte 20 días estudiando, por lo menos. Ni en 20 días lo harías saber entre modelos y sistemas diferentes, Claro, no sabrías lo que comprar. Claro. Pero sí a grandes rasgos, las marcas sí que se han ido especializando en un tipo de híbrido o un tipo de coche. Y porque las marcas también se quisieron enfocar en su momento a un tipo de mercado. Cuando idearon o se plantearon hacer una hibridación determinada, se plantearon ¿para qué tipo de mercado vamos nosotros a hacer estos coches, ¿no? Y entonces ahí es donde afloran pues realmente si esa marca es para ti o no. Por ejemplo, Toyota, ¿no? Que es la pionera, lleva más años, ¿no? con los híbridos. Pues, ¿por qué nació los híbridos de Toyota? Para el mercado americano, fundamentalmente, para poder vender coches que tuvieran unos consumos más o menos aquilatados y competir con las prestaciones de los diésel que entraban en aquel momento en el mercado americano. Entonces, como los japoneses no querían hacer diésel, se metieron a los híbridos y lo que hacían con el eléctrico era suplir la carencia de par que tenían los motores de combustión de gasolina cuando les hacían todos los ajustes y todos los cambios tecnológicos que había que hacerles para que consumieran menos. Perdían prestaciones y para ayudar, sobre todo par, y como el eléctrico lo que tiene es un par importante desde el momento cero, pues esa fue la estrategia de Toyota, ¿no? Hacer esa tecnología. ¿Qué pasa? Que eso fue al principio, cuando la crearon. ¿Quién les iba a decir que 25 años después aquello iba a seguir funcionando perfectamente en el mercado donde los híbridos no tienen nada que ver con esa filosofía? Nacieron para otras cosas. Nacieron para lo contrario. Pues incluso, ¿no? Entonces... Yo sigo diciendo que le tienen manía a la General Motors. Bien. A ver, cuéntanos. Que el otro día quedó en el tintero. Lo del EV. Claro, ahí que se lo cargaron. Sí, efectivamente. Pero no fue contra General Motors. No fue General porque había una normativa... Pablo está comentando del EV1, que es el primer coche eléctrico en serie, parido como tal, desde cero, desde una hoja en blanco, y que llegó a ser un coche que llegó a funcionar muy bien, y de hecho pues tenía su demanda, y los usuarios estaban encantados. Y sobre ese tema concreto, sobre el EV1 y los eléctricos, con full electric, hablaremos en su momento. Pero, efectivamente, General Motors en aquel momento, por las razones que ya comentaremos, hicieron que el coche desapareciera. Pero no fue por ir contra General Motors, fue porque fueron contra esa normativa que había dado el origen a ese coche. ¿Qué pasa? Que General Motors en aquel momento también empezó a desarrollar los híbridos. Y los híbridos que fueron pioneros, que luego nombraste tú el otro día, que fue el Opel Ampera y el Chevrolet Bolt, ¿no? Que eran coches avanzados a su tiempo. Eran coches probablemente que hoy en día, si salen hoy, pues serían... Pues es un poco la filosofía que sale ahora el Nissan Qashqai y... No sé por qué no se comercializó en Europa el Volt 2.
pues probablemente porque ya Estuve estaban retrayéndose del mercado, porque no se atrevió. No sé qué pasa, que General Motors sí que no siguió apostando, no fue, digamos, tenaz y a la hora de mantener esa tecnología, ¿no? En cuanto vieron que aquello no irrumpía en el mercado de manera Había significativa, problemas pues con las homologaciones. Yo algo leí hace tiempo que había problemas con las homologaciones, porque para ser considerado híbrido de aquellas, el motor de combustión tenía que dar tracción al cambio y a las ruedas. Había una normativa que para considerarse híbrido, digamos, el motor de combustión tiene que dar fuerza también al motor eléctrico, ya, al cambio. ya. Y el Ampera eran independientes. Bien. Vale, vamos a hacer una pequeña aclaración. Dime, Marcos. Pero ahora hay coches. Ahora sí, pero Sí. el Ampera tiene 15 años. La Ampera nació en el 2007, creo que no, 2008, por ahí. 2007, tiene 15 años. Por ahí, sí. ¿Cuántos viste tú circulando? Pocos. Yo tengo suerte que por Rábade hay uno. Yo nunca vi. Y en Lugo uno negro. Sí, hay un par de ellos por Lugo, sí. Son coches que fueron esos pioneros. Vamos a comentar solamente un pequeño inciso, un detalle técnico, pero pues, sin querer entrar en profundidades. A ver, lo que dice Pablo es que el caso de la Ampera, efectivamente la tracción era solamente eléctrica, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Los híbridos hay los que son en serie, los que trabajan en serie y los que trabajan en paralelo. O sea, como tenemos dos motores, combustión y eléctrico, como mínimo dos, los hay que tienen más, pero como mínimo tiene que haber un eléctrico y uno de combustión. Si trabajan en serie, quiere decir, nosotros tenemos el concepto de serie cuando una cosa está detrás de la otra, ¿no? Y en paralelo cuando las dos cosas están a la vez, una al lado de la otra. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de híbridos y hablamos de serie o paralelo, la serie es cuando la energía eléctrica y la energía mecánica va una detrás de la otra. Y la energía en el paralelo es cuando la energía eléctrica y la energía mecánica van una al lado de la otra, es decir, pueden trabajar a la vez. En el caso del serie, solamente trabaja la que está al final de la cadena, que es en el caso del Ampera era el motor eléctrico, el que estaba al final de la cadena, es decir, de combustión solamente generaba electricidad. Era un generador de electricidad. Supongo que cualquier usuario, cualquiera que nos esté escuchando, se dará cuenta de que le habrán comentado esto de los híbridos, que a veces pues va tirando el motor de combustión y el eléctrico, unas veces solo el eléctrico, unas veces solo de combustión. Pero en esos casos donde puede ir indistintamente, somos siempre en paralelo o mixto. También hay que puede ser el paralelo, puede ser serie, pero bueno, eso es un detalle más complejo que no tiene. Pero a grandes rasgos es eso, que pueden ir los dos tirando a la vez, y en el de serie, normalmente el que está al final de la cadena es el eléctrico, y el coche funciona como un eléctrico, ¿no? Que eso, en su momento, se pensaba que iba a tardar muchos años, que iba a ser muy complicado, porque no dejaba de ser un coche eléctrico, en el que simplemente el motor de combustión generaba electricidad, y como los eléctricos en aquellos tiempos se pensaba que era para muchos más años, pues se hablaba de que esa tecnología todavía le quedaba mucho por madurar. Y probablemente por eso el Ampera se quedó como... la propia empresa tuvo miedo a que la tecnología no cuajara, ¿no? Tesla estaba empezando, bueno, probablemente no estaba maduro el mercado como para asumir que un coche fuera siempre a tracción eléctrica, ¿no? Y entonces, bueno, pues la propia empresa tuvo poca fe en su producto. O pensaba que los mundos iban a ir por otro lado También. y se dedicaron a hacer otras cosas. También. Hoy ya tenemos todo. Hoy en el mercado hay todo. Sí. Dentro de estas dos variables hay tropecientas mil variables a su vez, ¿no? Entonces tenemos un mercado, lo que decíamos, inabarcable para cualquier mortal, ¿no? Y el que sepa mucho se puede volver loco, y el que no sepa nada, pues lo pueden volver loco. Lo vuelven loco, claro, seguro. Claro. Entonces, al final, lo que decimos, que habría que el comercial tendría que preguntarle al cliente para qué quiere el coche. ¿Cuál es el uso cotidiano del vehículo? O por lo menos, para qué quiere el coche el 90% de los días. Porque a lo mejor... ¿Para qué la vas a usar a diario? Claro, porque para a lo mejor tenerlo para todos los días es imposible o no compensa, porque tienes que gastar mucho más, y si tienes que gastar 10.000 euros más por un coche, por el hecho de que te sirva para esos 100 días al año, o los 365 días al año, en lugar de 345, pues la diferencia a lo mejor estamos hablando de 10.000 euros o más.
Y con esos 10.000 euros, esos 20 días que tienes de margen, puedes alquilar un Ferrari. No sería el caso. Pero que puede darse. O sea, si la diferencia está, la diferencia entre tener un coche para todos los días y tener un coche para 340 días al año, están Sí, 10.000 bueno, euros. hay gente que usa el coche todos los días, de lunes a viernes, para ir a trabajar y volver. Y los fines de semana, pues a lo mejor 2 veces al mes se va a Lisboa. Sí. Y claro, no puedes alquilar un coche Sí. 2 Cada fines de 15 semana días. al mes, porque sería también inviable. Claro. Deberías de tener algo que te valga para Sí, todo pero el uso. esos casos son contados. Y para eso sí que hay cosas muy cómodas, ¿no? Y cosas que que un comercial podría aconsejar. ¿Qué pasa? Que, claro, muchos comerciales a lo mejor tendrían que decir, pues mira, na miña marca non temos para eso. Eso está prohibido. Claro. Entonces, el cliente lo que tiene es que. El vendedor lo que tiene es que vender su producto. Pero tienen demasiados productos hoy en día. Porque tú antes ibas, por poner un ejemplo, a la BMW y había el Serie 3, el Serie 5 y el Serie 7. Sí. ¿Quieres un coche pequeño, mediano o grande? Hoy vas a la BMW y hay 50 modelos. Y dentro de los 50 de gasolina, diésel, híbridos, con esto, con lo otro, y dices, pero ¿qué compro? Sí, sí, sí. Y en la BMW, te vas a la BMW, te vas a la Peugeot, te vas a la Citroën, te vas a la Opel y todas igual. Se solapan sus propios productos dentro Unos de con otros. Sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué podemos aportar nosotros al que nos está viendo de cara bueno, ya no digo aclarar dudas, pero por lo menos el que él se empodere y diga, bueno, pues yo voy a ir con esta estrategia a comprar? Que piense para lo que le va a usar, los kilómetros que va a hacer diarios, el tipo de viajes que hace y que mire lo que necesita para eso. Y si recorre muchos concesionarios distintos y en cada concesionario le dicen una cosa diferente. Ahí entra Pues a la buena de Dios, lo que salga. Nissan. A esa gente, no sé si hoy le sigue con ella. Cuando tenían el Leaf a vender, 100% eléctrico. 100% eléctrico, te dejaban, no sé si eran 15 días al año, un vehículo de combustión. Bueno, pues es una estrategia comercial muy buena, ¿no? Sí. Para si te querías ir, porque todo el mundo le ponía los problemas de De las vacaciones. si me voy de vacaciones no me llega el coche. No te preocupes durante, no sé si es mientras esté en garantía el coche. Pues ya tenemos un tienes consejo que dar, ser proactivo y si le quieren vender un coche que ve que no encaja al 100%, le tiene que decir al comercial, pero me tenéis que solucionar estos 7 días al año. Nissan venía en la publicidad que lo hacía, en el Nissan Leaf. A día de hoy no sé si lo sigue haciendo. Es que yo creo que hoy el cliente está en posición de demandar ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy hay mucha gente que alquila, que tiene renting, y eso también puede entrar en el renting. Mira, yo cuando me vaya de vacaciones no me llega, necesito aquel. Negociar. Sí, claro, son productos más específicos, pero probablemente sí. O lo del renting hoy en día, muchísima gente. Sí. Que, Otra variable que está pues, en todos los estudios comerciales es que ya más de la mitad del mercado es empresas no particulares. Quiere decir que empresas de alquiler, de renting, etcétera, etcétera. O sea, al usuario final ya se vende menos de la mitad, ¿no? Claro. Y más que la tendencia será que prácticamente al usuario final solamente se vendan coches de altísima gama que los tiene la gente pues por... Es que la gente tiene miedo a eso, con razón. Tú tienes un coche, te viene con una avería de batería de estos y, Dios mío querido. De los híbridos. Que los híbridos o los eléctricos totales, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si todas las marcas lo hacen, Renault, en el modelo este pequeñito, en el Zoe, te alquilas las baterías, pagas, Sí. dependiendo de los kilómetros que hagas anuales, 50 euros al mes, 70 euros esa es al una mes, estrategia que empezó Renault. y la batería se estropea, vas, te ponen otra y se acabó. Con el Twizy ya lo hacían también y todavía lo hacen con el Zoe. Yo creo que Sí, fue una estrategia de prueba, pero yo creo que eso no va por ahí. Porque además es la única marca que lo planteó y la única marca que lo mantiene y en retroceso. Yo creo que es más bien a compartir eso, distintas gamas, distintos coches. Lo que es las gamas también se irán concentrando porque las marcas tienen que reducir esa cantidad de solapamiento
dentro de cada marca y dentro de los grupos industriales que tienen tropecientas marcas. Ahora va a haber concesionarios con 7, 8, 9 marcas diferentes, ¿no? También lo comentamos el primer día. O más, no sé cuántas va a haber, pero muchas, ¿eh? Claro. Ya hay ahora. Este del que hablábamos antes tenía muchas marcas. Stellantis, Grupo Stellantis. ¿Eh? Grupo Stellantis, Sí, pero... Grupo Stellantis es el récord ahora mismo de marcas. Lo que van a hacer, entiendo yo, es que se van a especializar cada marca en un tipo, en un segmento. No, me refería a Lugocar, por ejemplo. Sí. Lugocar tenía un montón de marcas ahora mismo. Que yo sepa se queda con 2. Sí, pero bueno, pero tenían muchas, me refiero. Sí. Bien, pero... Y el grupo Stellantis va a tener más aún que esas. Vale, tú hablas de un grupo comercial que tenía representación de varias marcas, pero bueno, ahí ya les puede interesar a nivel local la estrategia como negocio particular local. Yo me refiero a lo que es la marca en sí, o la marca o el grupo industrial, pues tenderá a reducir la cantidad de clientes que tienen dentro de cada gama, dentro de cada marca, y las marcas se irán especializando en un segmento, probablemente. Porque SEA tiene motocicletas. Según dicen las malas lenguas, de SEA se va a quedar para hacer motocicletas. Bueno, eléctricas. Porque dentro de la estrategia del grupo Volkswagen parece que la marca que queda es Cupra, ¿no? Bueno, bien, sí, pues probablemente. Eso dentro del contexto Eso de es grandes marketing. cambios. Claro, Claro, pues es marketing. claro. La fábrica es la misma, los dueños son los mismos, Entonces, los beneficios son los mismos, en el pero... sector, ¿no? En el futuro que veremos enormes cambios y eso pues, es uno de los temas que queremos hacer seguimiento aquí. Dentro de un par de años poder decir, ¿os acordáis aquello que hablábamos hace 2 años? Pues fijaros, ahora no tiene nada que ver ahorita. Bueno, en el tema de los híbridos en concreto, a ver, esto es lo que, digamos, hablamos a nivel de compra y a nivel del usuario que hoy en día está para comprar. Pero ya hay experiencia, ya hay muchos años con híbridos circulando y supongo que ya empieza a haber híbridos con averías, ¿no? Que llegan a los talleres. ¿Qué experiencia tenéis vosotros los talleres con los híbridos? Normalmente algunas celdas de las baterías, en el caso del Prius, que yo es el que más tengo trabajado en él, suele cambiar celdas. Celdas que se comunican, celdas que no cargan. O sea, problema de batería, básicamente. Sí. Que no es una avería. Si le coges el tranganillo, entiendo que no es una avería muy compleja. No es muy compleja. Y de todo esto, además es un sistema que está muy trillado, el de Toyota lleva muchos años al mercado, supongo que es poco complejo dentro de lo que cabe. Ahora mismo hay coches, entiendo yo, bastante más complejos. Entonces, ya muy complejo de combustión y meterle encima la complejidad del eléctrico y combinarlos, pues tienen que dar sus problemillas, su guerra, ¿no? Incluso ha habido algún diésel. Sí. Nunca entendí yo tampoco ese formato. Que no sé si tuvo mucho impacto en el mercado, no sé si Yo en el ha llegado nunca algún... me entró ninguno. Yo tampoco. Que yo conozco, había Peugeot, Y que la hibridación consistía básicamente en meterle un motor de eléctrico al eje que no era de Al eje tracción. trasero, Y ya está. 508. Eran casi como 2 coches independientes. Uno, cuando eras Claro, eléctrico, bueno, tiraba sacaron un atrás. 508 con 200 caballos, de los cuales 50 eran un motor eléctrico en las ruedas traseras. sí, el típico motor que vale para aparcar. No, caray, corrían. Sí, sí. Yo tengo un 508 normal y hay mucha diferencia con ese. Y la única diferencia del mío a aquel Eran los 50 caballos. son los 50 caballos del eje de atrás. Y a nivel de comportamiento. Pero también tenía que cambiar. O sea, Sí, era un como coche que eso que hay que corría. saber conducirlo. ¿Qué pasa? Tecnológicamente o contaminar, pues lo mismo que nosotros. Claro. La Híbrido, la pegatina, sí. Renault, la microhibridación esta del Arcano. O Arcana. Sí, la Arcana. Sí, es un alternador que hace un poquito de fuerza al motor para Sí. darle la pegatina y que pueda entrar en Madrid Pero los como días ya, impares. como ya lleva eso es durante un tiempo, es motor, ya se considera un Claro, híbrido. ya tiene la pegatina, ya puede entrar en Madrid o en Barcelona Sí. los días que no pueden entrar los coches de combustión normales. Eso también lo tenía PSA, metían los alternadores. La microhibridación, que al final era Sí, claro. el motor para encender cuando el start-stop, ¿no? Cuando se separaban los semáforos, se apagaban y volver a arrancar, llevaba un motor un poco más potente de arranque. Renault lo hace funcionar como si fuera Motor de tracción. un motor de tracción. ¿Cuántos kilómetros andan sus coches solo eléctrico? Yo creo que nada.
solo le ayuda al otro. No, Creo- Son ayudas. Creo son que ayudas, yo creo que que- el motor eléctrico solo simplemente hace fuerza sí, para ayudar al colabora, otro motor, colabora, simplemente. colabora. Bien. Pues era interesante, pues eso va. Nos comentabas la experiencia con el Toyota Prius. ¿Tú tienes alguna anécdota por ahí con algún híbrido? Yo los problemas más comunes que tuve con los híbridos fueron de motor de combustión normal. sin aceite. Catalizadores, cambié varios ya en los Prius, y bueno, pero problemas Con de un motor de con gasolina motor, normal y con corriente. En lo que es el motor eléctrico y baterías nunca tuve problemas. Bien. Pues, ¿qué más podemos comentar al respecto de los híbridos? El sistema de Nissan. Los Les últimos híbridos. Los últimos híbridos, ¿qué creéis? ¿Qué es ya metiéndonos un poco sin tener que contar todas las posibilidades que hay, las más recientes, ¿no? Este de Nissan, que es, volvemos a lo que hablábamos antes con el Ampera, es un coche eléctrico, Pero no en el sentido que la tracción es eléctrica. pero creo que no son híbridos enchufables. No, no es enchufable. El Nissan no es enchufable. Y el Ampera tampoco lo era. El Ampera tenía alguna versión que sí. La siguiente. La primera era igual que una batería para X kilómetros. Cuando bajaba el porcentaje de batería, se encendía el motor de combustión para cargar esa batería. Efectivamente. Pues sí, corre Carlos Sainz el Dakar. Exacto. Sí, Sí, pero sí. es que el Ampera, en su época, en los datos oficiales del turismo, venían marcados por la casa según la fábrica en 1,5 litros a los 100. Sí. Según la gente que lo tenía, estaban entre un 2 y un 2,5. Sí, eso ha pasado. Sí. Claro, es lo que hablamos. Hace 15, 17 años, tener un coche que consumía eso, Sí, es increíble. Y En que no se carretera. apostara, ¿no? Y que no se apostara por eso. y que no se apostara Y que por además eso, ese coche sí que valía para todos los usos. y eso valía para todo. Y efectivamente la gran ventaja es que el motor de combustión solamente generaba electricidad. Entonces, Sí, y era un motor optimizado con muy poco consumo para Motor trabajar. Motor Sí, 1004 sí, de era cuatro. un 1004, efectivamente. Un motor muy pequeñito, optimizado para trabajar a un régimen donde se generara la electricidad de manera óptima. Bueno, el principio de estos motores, de estos coches híbridos, es eso, que el motor de combustión está pensado específicamente para generar Y electricidad. estático Entonces, en unas vueltas. claro, a las demás, se puede condicionar mucho el motor y mejoras muchísimo prestaciones y consumo, básicamente. Entonces, tienes esa ventaja y por otro lado, la sensación y el modo de uso de un coche eléctrico. Y eso es lo que tiene el Nissan actual, Nissan Qashqai e-Power. actual, el la Power. tecnología e-Power. Y como dice Marcos, Carlos Sainz corre con un coche que con esas características en el Dakar, el famoso Audi híbrido, lleva una central de generación de electricidad y Lleva una central nuclear casi, sí, pero, lleva un pero pedazo el de motor es central de eléctrico. generación de electricidad, pero el coche la tracción Bueno, es pero cuando enciende la gasolina. Claro, no va siempre, el generador. Sí, sí, es solo un generador. No De hecho, va no siempre a un ruido constante, va porque oyes como un generador, cuando Va entras, siempre hay que revoluciones y cuando entras en un taller y hay un compresor funcionando, pues tienes Lo la mismo. misma sensación. Claro. Bueno, esto al final, fijaros, este tipo de tecnología ya la usaban los trenes hace casi 100 años. O sea, los primeros trenes diésel tenían la transmisión hidráulica para no tener toda esa transmisión mecánica con esos niveles de tracción que necesita un tren y rompería todo, ¿no? Pero después, eso fueron los primeros y muy pocos. Después simplemente eran motores diésel que generaban electricidad y la tracción la tenían eléctrica a los ejes. En los propios ejes estaban los motores. Y estos eran trenes, los que llamábamos diésel, los de las máquinas verdes que pasaban por aquí hace 60 años, ¿no? No siguen quebrando. Sí, pues esas locomotoras, las 2100, las 333, todas esas locomotoras que llamábamos diésel eran híbridas. Llevaban un motor de combustión de gasoil para generar electricidad y la tracción era eléctrica. era eléctrica. Sí, Es sí. más, cuando había el tendido Las eléctrico por encima, catenancias. pegaban el motor de gasoil. Bueno, esas no porque eran diésel, básicamente lo que es el consumo de energía era de gasoil nada más. Esto que dices tú ahora se hace con los Albia, que llevan
un vagón a mayores solo para generar electricidad cuando no hay catenario. Claro. Pero digamos que el principio tecnológico tiene 100 años, ¿no? Y el que estamos ahora loando como una maravilla, ¿no? Y eso que esperamos todos. esta tecnología estaba ahí y no se usó. ¿Por qué no se usó? ¿Por qué las marcas no tiraron de esta tecnología hace muchos años? Bueno, pues Había muchos intereses. eso es una cuestión que queda ahí encima de la mesa, porque cuando hablemos a nivel histórico probablemente sean los temas Hay muchos intereses. que da mucho más. Bueno, creo que hemos cubierto nuestro tiempo por hoy y quedamos aplazados para otros temas y nuevos tertulianos en próximas ocasiones. Perfecto. Vamos fuera. No, seguimos dentro. Ainda estamos. Que es que nadie lo viu, no, nadie se deu cuenta. Pero que lles leva 10 segundos. Sí, sí. Es acojonante. No, y con todo lo que hay a la venta. Hoy con todo lo que hay a la venta te lo abren, te meten el OBD del inmovilizador. Y lo compras en baratillo, ¿no? Cualquier artefacto de eso. 30 euros. Joder, es la hostia. Y 50 euros la ganzúa de abrir y de la lectura, y abres la puerta y ya la metes en el antirrobo. No, revéntanas. Métenlles un chisme como a chave, tiran e ¡pum! E sacan o bombillo e depois abren con un destornillador. E o antirrobo igual. Arrancan o antirrobo e abren con un destornillador. Hostia. Pero les lleva nada. E queda tirado, porque depois apareceu o coche, e o bombillo do antirrobo está roto tirado aí no suelo, e o bombillo da porta tamén estaba roto e tirado no suelo, e o coche encendía con un destornillador. Enchufei ya o hotel, fixenlle un reseteo de averías e xa non encendía sin a chave. Que lle fan? Non o sei. No, ese é o chip que lle bloquea. No, yo no voy a salir por la puerta hasta que tú me digas que me puedo levantar, ¿eh? Ves aquí, espera. Fíjate que estás Sí. rodeado. Entendí. Así. O sea, hacia este lado. Tengo que acercarme a Juli. No separar. Sí, estoy bien. El tema es que estás cómodo, claro. De cuando en cuando, si no. Tenemos que traer unos raqués. ¿Y cómo me haces la señal? Yo hago las señales. Igual si hacemos caso. La gente es la que a la que les es rentable ese tipo de coches. No, pero A mí, que cada vez que collo coche para hacer un mínimo de 100 km, eu non quero un híbrido. claro. Ou compro un eléctrico, Pero, ou compro un de gasolina. pero el tema es que la oferta se va quedando cada vez más paulatinamente a solo híbridos. No sé cómo queda la normativa Euro 7 ahora, que había que aplicarla en el 25, que era el golpe de gracia para los Porque diésel. yo eso sí que no lo sé, que yo no ando no voy a los concesionarios, ¿no? Ni tampoco tengo conversaciones con gente que esté comprando coches habitualmente. Vosotros, por la gente que os pasa por allí, pues todo el mundo habrá de comprar y no sé qué. No sé cuánto. Pero la gente no sabe lo que quiere comprar, lo que debe comprar. Lo que debería, sí. Sabe lo que le quieren vender. Claro. Y va a un sitio y le ofrecen un CHR híbrido en la Toyota, va a la Peugeot y oh, están locos, cómprate un diésel, va a la Fiat, no, estáis locos de todo, nada, compras un coche de gasolina, va al otro, nada, hay que comprar eléctrico. Digo, cada marca está... otros sitios y cada uno me dice una cosa diferente. Cómprate lo híbrido, cómprate híbrido enchufable, cómprate... Primero, el vendedor tiene que saber lo que vende y tú tienes que explicarle lo que necesitas y él tiene que asesorarte. Pero claro, tienes que ir a 4 sitios y tienen que asesorarte lo mismo, no 4 cosas totalmente diferentes. Marco, ¿cuánta gente? A ver si ya solucionamos el audio y ya podemos arrancar. Espera que me voy a aprovechar aquí el que me desnudasteis, joder. Ponte guapo. Ceci. Ahí, su cuello, muy bien, ahí. Ahí, está. Vamos dentro, iremos salir fuera a fumar un cigarro. Ay, no, eu de su paso. Pues confluye.